Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Lareschi, soy profesora adjunta de la materia. Ya nos conocimos, vimos la primera parte de la clase teórica de artrópodos y ahora vamos a ver la segunda parte. Ya definimos a los artrópodos, dijimos que eran protostomados, esquizocelomados, que pertenecían al clado de Ecdysozoa, precisamente por eso tenían un exoesqueleto, que en este caso era de quitina, que no crecía con el animal, por lo tanto tenían que cambiarlo por un proceso que se llamaba muda o ectasis, y además los artrópodos se caracterizaban, entre otras cosas, por la presencia de patas articuladas. En la clase anterior vimos uno de los grupos a los quelicerados y ahora vamos a continuar en esta clase teórica con los restantes grupos de artrópodos. Vamos a comenzar con los miriápodos. Pueden ver acá fotografías de diferentes miriápodos. Este grupo incluye a los 100 pies, a los 1000 pies, a los sínfilos y también a los paurópodos. Los miriápodos tienen el cuerpo dividido en cabeza y tronco, tienen apéndices pares en la mayoría de los segmentos, son mandibulados, los apéndices son uniramosos, o sea que tienen un solo eje, presentan un solo par de antenas, la respiración es por tráqueas y la excreción se lleva a cabo por los túbulos de Malpighi. En este cladograma pueden observar las relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos que componen a los miriápodos. Nosotros, a modo de modelo, de ejemplo, en la materia vamos a ver solamente dos de ellos: los diplópodos, llamados comúnmente 1000 pies, y los quilópodos, llamados comúnmente 100 pies. Los quilópoda, comúnmente llamados 100 pies o escolopendra, ustedes pueden ver en el gráfico en detalle la cabeza en una vista ventral y pueden ver un animal entero también. Se caracterizan por tener el cuerpo aplanado, son formas terrestres, cada metámero, con excepción del primero luego de la cabeza y los dos últimos, llevan un par de patas locomotoras. El primer segmento tiene un par de apéndices que están modificados con uñas venenosas, que son las forcípulas, que están señaladas ahí en el gráfico. En la cabeza también tienen un par de antenas, como ustedes pueden ver, y también la cabeza lleva un par de ojos. La excreción se lleva a cabo por los tubos de Malpighi, la respiración es traqueal, son animales muy comunes que prefieren lugares húmedos y sombríos. Se los encuentra debajo de las rocas, de las piedras, son depredadores de anélidos y también de insectos, son sumamente veloces, muy ágiles, y algunas especies tropicales pueden ser peligrosas por su veneno. Acá pueden ver fotografías de los 100 pies, estoy segura que ustedes han visto alguna vez porque son sumamente comunes. Para que tengan más idea de cómo son estos artrópodos. Acá tenemos fotografías de los diplópoda, conocidos también como 1000 pies. Estos artrópodos son cilíndricos, recuerden que los esquilópoda eran aplanados, y son herbívoros. Son formas terrestres. En cada segmento se observan dos pares de patas locomotoras, pero lo que ocurre es que cada segmento es la fusión de dos metámeros y cada uno de estos apéndices correspondería a un metámero. El tórax lleva 4 segmentos, cada uno con un par de patas. En la cabeza los apéndices son un par de antenas, uno de mandíbulas y uno de maxilas. En la cabeza también hay un par de ojos. La mayoría presenta los apéndices del séptimo segmento modificado como órganos copuladores. El plan general del cuerpo es similar a lo que vimos en los 100 pies. La excreción ocurre también por tubos de Malpighi, la respiración es traqueal y los diplópodos prefieren lugares húmedos y sombríos. También son sumamente comunes y estoy segura que
que los han visto en algún momento. Vamos a comenzar ahora entonces con el subfilum Crustacea. Los crustáceos incluyen animales que es muy probable que ustedes conozcan también, como las langostas de mar, los cangrejos, langostinos, camarones, los percebes, muchos de ellos importantes en gastronomía. Los crustáceos son principalmente acuáticos, habitan en el mar, en todas las profundidades, también habitan en agua salobre, en agua dulce, y muy pocos de ellos han colonizado el medio terrestre. Ustedes pueden ver acá abajo a la derecha un bicho bolita, que es uno de los pocos que habitan en el medio terrestre. Los crustáceos son uno de los grupos de animales de mayor éxito biológico, tanto por el número de especies vivientes, así como por la diversidad de hábitats que fueron colonizando. Se caracterizan por presentar un exoesqueleto que generalmente tiene depósitos de carbonato de calcio, por eso presenta esa dureza característica. Los apéndices son birramios, o sea que, excepto el primer par de antenas, ¿no? Por lo tanto, al ser birramios tienen dos ejes, tienen un par de mandíbulas, dos pares de maxilas, dos pares de antenas y un par de apéndices en cada segmento, con algunas excepciones. La respiración es branquial y generalmente tienen de 16 a 20 segmentos y algunos muy primitivos tienen más de 60 segmentos. Bueno, acá en las fotografías pueden ver diferentes ejemplos. Próximamente vamos a seguir viendo cada uno de ellos. Como decíamos, los crustáceos presentan un par de apéndices por segmento, aunque en los malacostracos no llevan apéndices en los sommitos abdominales. Ustedes pueden observar un dibujo de un apéndice birramio con los dos ejes, con el endopodito y el exopodito, y estos apéndices pueden modificarse para cumplir distintas funciones. Ustedes tienen ejemplos en el gráfico a la izquierda, y esas funciones pueden ser patas marchadoras, piezas bucales, quelípedos, pleópodos y otras. Algunos apéndices también secundariamente se hacen unirramios. Pueden observar un corte transversal de un crustáceo. El sistema muscular y el nervioso reflejan la metamería ancestral, el hemocel es amplio, presentan un gran desarrollo de la musculatura estriada que se organiza en grupos antagónicos. Pueden observar a los costados las branquias, por lo tanto tienen una respiración branquial, y son depredadores de gran y pequeño tamaño y también pueden ser filtradores. La excreción se lleva a cabo por glándulas verdes, también llamadas glándulas antenales, precisamente porque se ubican debajo de las antenas. Ustedes pueden ver en el gráfico un mayor detalle de las mismas. Estas glándulas están formadas por un saco que va a recoger los productos a excretar, luego se continúa en un tubo que termina en una vejiga y que es una zona más ensanchada, y ahí se acumulan las sustancias que luego se van a expulsar a través de un nefridioporo. La función de las glándulas antenales o verdes es fundamentalmente osmorreguladora, y los desechos nitrogenados se van a excretar a través de las cutículas o a través de las branquias. En el gráfico inferior ustedes pueden ver en más detalle la anatomía interna de un crustáceo, para ver bien dónde están localizadas estas glándulas. En los crustáceos el cuerpo está dividido en un cefalotórax y un abdomen. El número de segmentos en cada uno de ellos no es constante. Los malacostracos, que incluyen a los cangrejos, ustedes pueden ver a uno de ellos acá, y a los camarones y langostinos también, son uno de los grupos que presentan un número más constante de segmentos en cada uno de los tagmas.
estos tagmas no son homólogos dentro de los diferentes grupos dentro del subfilum Crustacea. Y además de estos tagmas, pueden presentar, como es el caso de un camarón que tienen un gráfico en esta diapositiva, un rostro anterior y un telson posterior. Los crustáceos presentan sexos separados, excepto los cirripedios. Algunos son partenogenéticos, como por ejemplo los ostrácodos. Muchos presentan cuidados parentales también. Y los crustáceos de agua dulce generalmente tienen un desarrollo posembrionario directo y los marinos tienen un desarrollo posembrionario indirecto, o sea que pasan por estadios larvales. En los gráficos ustedes pueden ver el ciclo de vida de un camarón, desde huevo, pasando por diferentes estadios larvales hasta llegar a adulto, y también pueden ver una fotografía y dibujos de diferentes larvas en los diferentes crustáceos. En este cladograma observamos la ubicación filogenética de los crustáceos y vemos diferentes grupos que lo componen. A continuación vamos a ver algunos de ellos como modo de ejemplo de este subfilum. Como ejemplo de biodiversidad entre los maxilípoda vamos a ver a los copépoda, que son muy pequeños, como ustedes pueden ver en las fotografías, representan una importante biomasa tanto en ambientes marinos como de agua dulce, ya que componen gran parte del zooplancton. Son muy diversos, tienen una distribución mundial, se caracterizan por tener un solo ojo impar, cuatro pares de apéndices nadadoras. En general son de vida libre, pero algunos son parásitos y estos están muy modificados, y otros son simbiontes. Y además tienen un desarrollo indirecto. Otro ejemplo de maxilípodas son los tecostracas, que son, por ejemplo, los percebes y los cirripedios. Y balanus también, que por ahí los conocen más con este nombre. Se caracterizan porque están cubiertos por valvas calcáreas y los adultos son sésiles. Pueden unirse a cualquier sustrato prácticamente, sobre otros animales, como ven acá, sobre tortugas, sobre moluscos. Pueden presentar pedúnculos o no. El cefalotórax está sumamente reducido y no tienen abdomen. Como habíamos dicho anteriormente, generalmente son monoicos, a diferencia de la mayoría de los otros crustáceos. Son filtradores porque tienen apéndices torácicos con largos cirros que tienen sedas y que los van a utilizar para filtrar el agua y de esa manera retener las partículas alimenticias. Y también pueden ser parásitos o cavadores. Estos son los percebes, la especie es Polycipes cornucopia, se caracterizan por tener un pedúnculo por el cual se fijan a las rocas, crecen sobre rocas que están sometidas a oleajes relativamente violentos de las costas de España, Portugal y Francia. Se explotan principalmente en la gastronomía de estos países, pero la costa gallega es los lugares donde constituyen un producto gastronómico típico. Estos percebes, como les decía, crecen sobre las rocas y que se encuentran en la zona intermareal y son recogidos manualmente por personas que se los llaman vulgarmente percebeiros. En todo el mar Cantábrico los percebes constituyen una pesquería muy importante. La forma más habitual de consumir los percebes es cociéndolos en agua con sal. Muchas veces se utiliza la misma agua marina para cocinarlos, solamente durante unos pocos minutos, y después se les coloca una hoja de laurel y constituye un plato típico de esa zona. También algunas personas pueden consumirlo de forma frita. Como ejemplo de los malacostraca vamos a ver los isópoda,
que son los únicos crustáceos que colonizaron el medio terrestre. Ustedes ven los llamados comúnmente bichos bolitas en la fotografía, que viven en ambientes húmedos, son sumamente comunes, debajo de las rocas. También hay otras formas que son marinas o de agua dulce. Pueden tener vida libre, pero también son parásitos de peces y de otros crustáceos. No tienen caparazón, entre comillas, no tienen cobertura. Tienen ojos compuestos sésiles y un par de maxilípedos y son deprimidos dorso-ventralmente. Otro ejemplo de malacostraca son los anfípoda. Ustedes pueden ver una gran diversidad en la fotografía y también hay otra foto con más detalle. No tienen cubierta, o sea, no tienen caparazón, con ojos compuestos sésiles, con un par de maxilípedos. Las formas son comprimidas lateralmente y pueden ser marinos, de agua dulce y también algunos de vida parásita. Entre los malacostraca también están los Euphasiacea, que si bien no son muy diversos, son importantes porque constituyen el krill. Se caracterizan sí por tener una cubierta o un caparazón que no cubre completamente las branquias y que está fusionado a todos los segmentos torácicos. Presentan bioluminiscencia, pueden medir entre 3 y 6 centímetros y ustedes pueden ver acá un ejemplar en detalle y una masa donde se ven numerosos Euphasiacea constituyendo el krill. Pueden ver acá en más detalle el krill, que constituye en muchos casos el único alimento de grandes ballenas, de focas, de peces y de aves. Y estos crustáceos que lo constituyen son todos fitoplanctónicos, o sea que comen algas microscópicas que están flotando y también son detritívoros. Dentro de los malacostraca, los decápodos son los más diversos. Ustedes seguramente los conocen, son los camarones, langostinos, cangrejos, centollas. Es un grupo, como les decía, muy diverso, constituido por alrededor de 18.000 especies. Algunos son muy pequeños, pero otros son de grandes tamaños, como ustedes pueden ver en la fotografía, que es el cangrejo araña japonés. En los decápodos todos los segmentos torácicos están fusionados y están cubiertos por un caparazón. Presentan 3 pares de maxilípedos y 5 pares de patas. Acá en la otra diapositiva pueden ver la diversidad, o sea, ejemplares representativos de la diversidad de este grupo, de los decápodos. Podemos ver acá una vista dorsal y otra ventral de un cangrejo. En los cangrejos el primer par de patas está modificado formando pinzas, se la llama también pata quelada. También el segundo y tercer par pueden tener pinzas. Vemos el cefalotórax, donde se encuentran anteriormente las antenas. Los ojos que están en pedúnculos son ojos pedunculados. Si ustedes observaron alguna vez un cangrejo en la playa, deben haber visto cómo mueven los ojos. Y en el caso de los cangrejos, el abdomen está replegado hacia la parte ventral, por eso lo observamos en la vista ventral precisamente. Y en la parte inferior vemos a un langostino que, como decíamos hoy, además del cefalotórax y el abdomen, pueden tener un rostro y un telson. Bueno, estas fotografías tienen solamente la intención de que ustedes conozcan la diversidad de los decápodos. Van a ver una langosta de mar, un cangrejo, un langostino, un camarón. Solamente algunos de las especies que componen este grupo. La importancia económica y biológica de los crustáceos se basa en que son importantes en la cadena alimentaria. Gran cantidad de ellos se alimentan de plantas y de animales pequeños, otros son filtradores, los de mayor tamaño como el camarón y los cangrejos a menudo son omnívoros, carroñeros o depredadores, y también existen algunas especies que son parásitas. Los crustáceos son ricos en proteínas,
y forman parte de la alimentación de otros animales e inclusive de los humanos. En este sentido, la importancia económica de algunas especies de crustáceos se basa en que son explotadas para el consumo humano y su explotación constituye un ingreso económico importante para determinadas regiones. También tienen importancia ecológica, dado que la gran cantidad de huevos y de larvas forman gran parte del zooplancton. Y además muchas especies de crustáceos sirven de alimento a peces comerciales, como por ejemplo el atún. Por último vamos a ver al subfilum Hexapoda, que como ustedes pueden ver en este cladograma está compuesto por los Entognata y por los Insecta. Estoy seguro que a los insectos, o al menos algunos insectos, ustedes los conocen, incluso pueden individualizarlos acá, reconocerlos en los dibujos. Por ahí Entognatos no les suena tan familiar y se refiere a aquellos artrópodos ametábolos cuyo aparato bucal se retrae dentro de la cabeza. Este grupo incluye a tres grupos que son los Protura, Diplura y Colémbolo. Vamos a ver tanto los Entognata como los Insecta a continuación. Los Hexapoda constituyen el subfilum que presenta mayor diversidad específica, incluye a los insectos, que incluyen a su vez alrededor de 1 millón de especies, y a otros artrópodos estrechamente relacionados, como nombrábamos hoy, que son los proturos, dipluros y colémbolos. La característica más notable de los hexápoda es la presencia de un tórax con 3 pares de patas, que es una cantidad inferior a la que observábamos en la mayoría de los artrópodos. Presentan 3 tagmas que están señalizados acá en el esquema, que son cabeza, tórax y abdomen. La cabeza está constituida por la fusión de 6 segmentos y presenta también, como ustedes pueden ver, un par de antenas, un par de mandíbulas, un par de maxilas y un labio que deriva de la fusión de apéndices pares. El tórax está formado por 3 segmentos y por lo tanto tiene 3 pares de apéndices locomotores unirrámeos. El abdomen se constituye por la fusión de 11 segmentos más el telson y tiene un par de apéndices terminales que se llaman cercos y un número de apéndices que no son articulados. Acá en la fotografía ustedes pueden ver ejemplos, una mosca y una langosta. Los apéndices, como decía, son unirrámeos, o sea con un solo eje, y se distinguen las partes señalizadas en el dibujo. Hay una coxa, un trocánter, un fémur, una tibia y tarso. Estas patas pueden modificarse para cumplir diferentes funciones en las diferentes especies. Ustedes pueden ver en el dibujo, también en la figura, mejor dicho, que pueden ser caminadoras o ambulatorias, saltadoras, como por ejemplo las que se encuentran en las pulgas, cavadoras, nadadoras para las formas acuáticas, colectoras, colgantes, miren las garras, digamos, las uñas fuertes del piojo que está ahí representado, y también pueden ser raptoras. El segundo y tercer segmentos torácicos pueden tener alas. Las alas no son apéndices, sino que son expansiones de la pared del cuerpo formadas por cutícula. La mayoría de los hexápoda con 2 pares de alas, pero en algunos estas alas pueden estar modificadas o pueden perderse secundariamente, como ocurre, por ejemplo, ustedes acá ven una pulga y un piojo que en respuesta a la vida parasitaria se han perdido. También estas alas pueden ser sumamente variables, como observan en los ejemplares que hay en esta diapositiva. El sistema de vuelo en los hexápoda es sumamente complejo, participan muchos músculos, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Algunos son músculos directos del vuelo y otros son músculos indirectos. El sistema digestivo es completo, es relativamente complejo,
Presentan una boca, un esófago, un buche, un preventrículo, intestino, recto y finalmente el ano. La mayoría de los insectos son fitófagos o herbívoros. Muchos insectos adultos y larvas tienen vida parásita y las piezas bucales se modifican para formar diferentes aparatos bucales según el hábito alimenticio de cada especie. En el gráfico inferior ustedes pueden ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos en mosquitos picador chupador o picador suctor, donde los apéndices tienen forma de estilete para poder perforar el tegumento y poder succionar sangre. Pueden ser masticadores, como en las langostas, que se alimentan de hojas y que son una plaga. Puede haber una espiritrompa, como hay en las mariposas, que son chupadores, o pueden ser masticador, lamedor, como ocurre en las abejas. El sistema nervioso está representado por una concentración de ganglios en la parte anterior, formando un cerebro, y por un par de cordones nerviosos ventrales, ustedes lo pueden ver en el gráfico, que está asociado a un par de ganglios ventrales por segmento. Los órganos de los sentidos son muy variados y van a relacionar a los hexápodos estrechamente con el medio ambiente donde habitan. Entre los órganos de los sentidos están los mecanorreceptores, que detectan movimientos, vibraciones y otras perturbaciones mecánicas. Se encuentran prácticamente en cualquier parte de la superficie del cuerpo y funcionan como órganos táctiles. Entre los mecanorreceptores tenemos acá dos ejemplos. Uno son los pelos táctiles o tricomonas. Tenemos una fotografía, el microscopio electrónico, acá en la parte inferior, y otra fotografía de un hexápodo, donde vemos estos pelos táctiles que se pueden ubicar detrás de la cabeza, en las patas o en las articulaciones. Y también puede haber órganos timpánicos, como vemos en las dos fotos de la derecha, que generalmente se encuentran en la parte inferior del insecto o también en las patas. También están los quimiorreceptores, que detectan la presencia de sustancias químicas. Puede ser en el aire, hablaríamos de olfato. Son más abundantes en antenas, pero también se encuentran en las piezas bucales y en genitales externos. Y también sustancias químicas presentes en los sustratos, hablaríamos del gusto. Comúnmente se encuentran estos receptores en la boca, también en las antenas, en tarsos y en genitales. Por último, los fotorreceptores, que detectan presencia y calidad de luz. En este sentido, los hexápodos pueden tener ojos compuestos, que son los principales órganos visuales de la mayoría de las especies. Estos se encuentran en casi todos los adultos y también en los juveniles de algunos órdenes. Fíjense en esta fotografía, ¿no? Lo complejo que son. Están compuestos por muchas facetas similares que cada una de ellas se llama omatidia u omatidio. Están estrechamente empaquetadas todas ellas y son la unidad estructural y funcional de la visión. Los ocelos u ojos simples también son órganos fotorreceptores que no forman una imagen, sino que son sensibles a una amplia gama de longitud de onda y responden rápidamente a los cambios de la intensidad de luz o de sombra. Se encuentran presentes tanto en adultos como en juveniles, en ninfas de muchos hemimetábolos. Ustedes pueden verlos acá en estas imágenes y reconocerlos fácilmente. El sistema excretor de los hexápodos está representado por tubos de Malpighi que funcionan conjuntamente con glándulas rectales. Nosotros ya explicamos el funcionamiento de estos tubos al principio de la clase teórica, pero bueno, vamos a repasarlo acá brevemente. Entonces, la sustancia de desecho es principalmente el ácido úrico, y las glándulas rectales lo que van a hacer es reabsorber del líquido filtrado el potasio, el sodio y el agua.
Esto lo que hace es que la orina y las heces que se eliminan sean secas, porque esa agua vuelve a reutilizarse en el organismo. Esto favorece a los hexápodos para poder habitar en ambientes desérticos. Y ese es principalmente el éxito de este sistema excretor. Ustedes pueden ver en las fotografías que ya explicamos su funcionamiento, como les decía anteriormente, estos tubos de Malpighi que se relacionan con el tubo digestivo, con el recto, donde se encuentran precisamente las glándulas rectales. El sistema circulatorio es abierto. Se encuentra un corazón tubular que empuja la hemolinfa anteriormente a través de la aorta dorsal y hay órganos contráctiles accesorios, como ustedes pueden ver en este dibujo, que van a empujar la hemolinfa hacia las patas y las alas. La hemolinfa contiene plasma y amebocitos, pero no tiene función en el transporte de oxígeno ni dióxido de carbono, como ya lo hemos mencionado varias veces, sino que el sistema respiratorio es totalmente independiente del sistema circulatorio. La respiración tiene lugar por un sistema traqueal, donde el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es muy eficaz y evita la pérdida de agua corporal. Este sistema traqueal se abre al exterior por espiráculos que pueden o no tener válvulas de cierre. Las tráqueas se ramifican en traqueolas, que se ramifican a su vez en una fina red, y el extremo de estas traqueolas se va a unir a la membrana celular de las células que componen los tejidos. También la respiración puede tener lugar por difusión. Ustedes pueden ver en más detalle en este gráfico el sistema traqueal y los espiráculos, ¿no? Obviamente. La reproducción generalmente es sexual, con algunos casos de partenogénesis, generalmente con sexos separados, con fecundación interna con órganos copuladores o por espermatóforos. Las hembras suelen poner una gran cantidad de huevos, puede haber cuidados parentales, la oviposición tiene lugar sobre plantas o sobre los animales donde posteriormente se van a alimentar las larvas. Ustedes pueden ver acá diversos ejemplos. En cuanto al desarrollo postembrionario de los hexápodos, o sea, el desarrollo desde que nacen hasta que son adultos, puede ser de diferente forma. Acá tenemos un ejemplo de ametabolia. Esto quiere decir que no hay metamorfosis, es un desarrollo directo. En este caso, los juveniles y los adultos son muy semejantes, excepto por su tamaño y que los juveniles son inmaduros sexualmente. Los estados por los cuales se pasan son huevo, juvenil y adulto. Ejemplo de ametabolia tenemos a los insectos más primitivos sin alas, que son los dipluros, tisanuros, colémbolos y proturos. El desarrollo postembrionario se refiere al desarrollo desde el nacimiento hasta el estado adulto. Hay que diferenciar primero los términos estado y estadio. El estado se refiere a estado larva, a huevo, ninfa, y estadios son las modificaciones que ocurren dentro de esos estados. Por ejemplo, larva 1, larva 2, ¿sí? Que están separados entre sí por una muda o ecdisis. Los diferentes tipos de desarrollo postembrionario de los hexápodas son los siguientes. Ametabolia se refiere al desarrollo directo sin metamorfosis. En este caso, los juveniles y los adultos son muy semejantes, a diferencia del tamaño, y que los juveniles son sexualmente inmaduros. En este caso, los estados son huevo, juvenil y adulto. Esto ocurre en insectos primitivos sin alas, como son los dipluros, tisanuros, colémbolos y proturos. En la metamorfosis simple, el desarrollo de las alas es externo y se lo llama, por lo tanto, exopterigota.
El insecto pasa por varias mudas hasta que llega adulto, sin pasar por una etapa de inactividad y sin dejar de alimentarse. Los estadios juveniles o inmaduros son similares a los adultos, pero son más pequeños, no tienen alas y no son maduros sexualmente. A veces también pueden tener un menor número de segmentos corporales. En este caso, los inmaduros se denominan ninfas, como ocurre en las chinches y en las langostas, y la metamorfosis simple se diferencia a su vez en paurometabolia y en hemimetabolia. En el caso de la paurometabolia, que ocurre por ejemplo en tisanópteros o en piojos, la metamorfosis es gradual. Las ninfas son similares a los adultos y generalmente tienen los mismos hábitos, o sea que viven en el mismo lugar y se alimentan de lo mismo. Sin embargo, van a sufrir un cambio gradual y en el último estadio van a surgir los esbosos alares en aquellas que tienen alas y los apéndices genitales. La hemimetabolia se llama también metamorfosis incompleta. Y en este caso, los cambios entre juveniles y adultos están más marcados que en los paurometábolos. Los hábitos alimenticios y los lugares donde habitan juveniles y adultos suelen ser diferentes. Las náyades, que son las ninfas, pueden ser acuáticas, por ejemplo, mientras que los adultos son terrestres. En este caso, la última muda va a tener lugar fuera del agua. Los apéndices bucales también en juveniles y en adultos van a ser diferentes relacionados con ese hábito alimenticio. Acá tienen algunos ejemplos de ciclos de vida de este tipo que ocurren en odonatos, en efemerópteras y en plecópteras. Por último está la metamorfosis completa u holometabolia, donde el desarrollo de las alas es interno y se lo llama endopterigota. Ustedes pueden ver estas fotografías de lo que ocurre en una mariposa. Las fases por las que pasan los estados son huevo, larva, pupa y adulto. Estos estados son muy diferentes. La pupa generalmente no se alimenta y permanece inactiva, pero sin embargo los cambios que ocurren en ella son sumamente intensos, dado que de la pupa va a emergir el adulto. Las larvas, por su parte, pueden ser ápodas, no tener patas, pueden tener pocas patas y se llaman oligópodas, o pueden tener numerosas patas y ser polípodas. A su vez, en muchos casos, las larvas son masticadoras, mientras que los adultos tienen otros hábitos alimenticios. O sea que el aparato bucal es completamente distinto al del adulto. La metamorfosis en los hexápodos se regula por dos hormonas que están controladas en el cerebro por neurosecreciones que van a actuar sobre las glándulas, haciendo que liberen estas hormonas, que son la juvenil y la ecdisona. La hormona juvenil se produce en la córpora lata, como ustedes pueden ver en este gráfico, y lo que trata es de mantener el estado juvenil. Por su parte, la ecdisona se secreta en la glándula protorácica y lo que hace es que se produzca la muda. Entonces, el balance de cada hormona en la hemolinfa es lo que va a regular el cambio de un estadio al otro. Algo de esto ya vimos en el inicio del teórico, pero acá lo vamos a repasar. Acá ven las concentraciones de las dos hormonas. Cuando deja de producirse la hormona juvenil, que es en el estado de pupa, se pasa al estado adulto. Estas dos hormonas funcionan en forma antagónica y las diferentes concentraciones de ellas en la hemolinfa, como decíamos, van a producir el cambio de un estado al otro. Para que ustedes conozcan la diversidad de los hexápoda, vamos a ver algunas fotografías a modo de ejemplo. En este caso pertenecen a la clase Entognata, tienen un aparato bucal retráctil, masticador,
no tienen alas y son ametábolos. Vemos un colémbolo, un proturo y un dipluro. En esta diapositiva vemos a los pececillos de plata, seguramente ustedes los conocen. Si fueron a la biblioteca y sacaron algún libro viejo, entre las hojas es muy posible que hayan visto a estos artrópodos. Pertenecen a la clase Ectognata porque tienen un aparato bucal que no es retráctil. La subclase es Apterygota, no tienen alas y además son ametábolos. Acá vemos ejemplares de la subclase Pterygota, o sea que tienen alas y son metábolos, ejemplares de efemerópteros y también de odonatos. Los ortópteros, que son los grillos, por ejemplo, que ustedes seguramente los conocen. Los Phasmodia, como el bicho palo, los Dermaptera, como las tijeretas. Blatáride, las cucarachas, Mantodia, como la mantis. Los piojos del orden Anoplura, acá tienen un ejemplo de un piojo humano, el que habita en la cabeza de los humanos. Tienen los huevos para que ustedes vean cómo se cementan a los pelos. Y una cabeza con numerosos huevos que son las liendres son los huevos de los piojos. Y el piojo con esas uñas tan fuertes para poder agarrarse justamente de los pelos. Los Siphonáptera, que son las pulgas, fíjense con el tercer par de patas tan desarrollado especializado para el salto. A la derecha la pulga que produce el pique o la tungiasis, que vive por debajo del tegumento, de los humanos y de los animales domésticos y silvestres también, que la vamos a volver a nombrar más adelante. Los hemiptera, que son las chinches, plagas de la agricultura, y las vinchucas también de gran importancia sanitaria como vector. Y los coleóptera, que son un grupo sumamente diverso y que está constituido por los escarabajos, como ustedes pueden ver en estas fotografías. Los dípteros también, que representan una gran diversidad y que tienen gran importancia sanitaria porque son vectores de importantes patógenos que afectan tanto a humanos como a animales silvestres y domésticos. Acá ven fotografías de algunos ejemplares, son las moscas, los mosquitos, flebótomos, simúlidos, tábanos, etcétera, ¿no es cierto? Los lepidóptera, que son las mariposas con todas sus variedades, mariposas y polillas. Acá pueden ver algunas de ellas. Y los himenóptera, representados por abejas, abejones, hormigas, avispas, como ustedes pueden ver en estas fotografías. Algunos insectos pueden ser sociales, como por ejemplo las abejas, las hormigas, los termites, las avispas, y se caracterizan por un cuidado parental cooperativo, porque pueden superponerse generaciones y porque también presentan castas que son estériles. Las podas son importantes para el bienestar humano porque polinizan plantas de cultivos alimentarios y forrajeros. También controlan poblaciones de otros insectos que son dañinos por medio de la depredación o porque los parasitan. Y también sirven de alimento para otros animales. A su vez, muchos hexápodas son dañinos para los intereses humanos porque van a causar daños en las cosechas, en los alimentos, en los bosques e incluso en las propiedades. Y muchos otros son portadores de enfermedades, son vectores de enfermedades que van a causar daños en humanos y también en animales domésticos.
Entre los hexápoda que podríamos llamar benéficos están aquellos que son polinizadores, que polinizan, y también los escarabajos peloteros, que lo que hacen es procesar materia orgánica. También los hexápoda fueron utilizados para investigaciones científicas, como es el caso de Drosophila melanogaster, que fue utilizada para estudios genéticos y que la vamos a nombrar varias veces cuando tengamos la clase teórica precisamente de genética. También muchos hexápodos tienen importancia comercial, como es el caso de la miel, producida por las abejas, o la seda, producida por los gusanos de seda. En los últimos años cobró importancia la entomología forense. Entomología es el estudio de los insectos y se comenzaron a utilizar estos insectos para hacer dataciones de los cadáveres sobre los cuales se hallaban. O sea, son importantes en peritajes cuando hay casos de muerte. También los hexápodos predadores son importantes como controladores biológicos de otros artrópodos dañinos para la agricultura. También los hexápodas pueden ser parasitoides, o sea que parasitan a otros artrópodos. Los hexápodas también pueden ser perjudiciales como vectores de enfermedades. Como ejemplo tenemos a los mosquitos, las moscas, vinchucas, pulgas y piojos, que van a actuar en la transmisión de muchos virus y bacterias que producen enfermedades y de protozoos también. Como ejemplo tenemos una fotografía del mosquito Aedes aegypti, que es común en nuestro país. En la zona donde se ubica la facultad, en la ciudad de La Plata, también está presente y puede ser vector del virus de dengue, de la fiebre amarilla, del chikungunya, de la fiebre de Zika y también del virus de Mayaró. Hay campañas para evitar la proliferación del dengue y para eso es indispensable primero identificar al mosquito y después conocer su biología para saber cómo se reproduce. En resumen, lo que dice esta diapositiva es que hay que evitar que se reproduzca el mosquito. La mejor manera de hacerlo es eliminar los lugares donde podría reproducirse. Las cucarachas son también insectos muy comunes en las viviendas que transmiten muchas enfermedades. La mosca de los establos, que afecta al ganado, hace que las vacas se vuelvan anémicas y produzcan menor cantidad de leche. La mosca de los cuernos, que produce estrés y pérdida de sangre en el ganado. Tenemos también acá el piojo de la cabeza, que causa la pediculosis, tan común en chicos de edad escolar, pero los humanos también podemos ser parasitados por el piojo del cuerpo o por las ladillas, que es el piojo del pubis. Tenemos también a las pulgas, los Siphonaptera, como importantes vectores. Solamente recordar a la peste negra o peste bubónica, que causada por una bacteria, Yersinia pestis, transmitida por la pulga de las ratas, Xenopsila chiopis, que pueden ver acá en esta fotografía. Esta enfermedad fue terrible en la Edad Media, causó la muerte de 1/3 de la humanidad que habitaba en Europa. Se extendió, llegó también al continente americano y es una enfermedad que persiste hoy en día. Las pulgas también pueden causar tungiasis, también conocida como pique o bicho de AP,
que es causado por la pulga denominada Tunga penetrans, que es una pulga muy particular porque los huevos inmaduros y machos habitan en la arena, en el medio ambiente, pero la hembra penetra en la piel donde ya fecundada y va depositando los huevos hacia el exterior. Y en los humanos y en los animales domésticos y silvestres producen estas dolencias que nosotros vemos en la foto de arriba y que pueden causar infecciones bacterianas secundarias. La tungiasis es muy común en el norte de nuestro país y también en países vecinos como Brasil y Paraguay. Bueno, y además en otras regiones tropicales del continente, ¿no? Y otros insectos como las tucuras son sumamente dañinas para los cultivos, como pueden ver en esta fotografía, diezmando totalmente los cultivos. La enfermedad de Chagas, también conocida como mal de Chagas o trypanosomiasis americana, es una afección que puede causar problemas serios al corazón y al estómago de los humanos. Es una enfermedad parasitaria común en Latinoamérica, incluso en nuestro país, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos. Esta enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y actúa como vector las vinchucas de la especie Triatoma infestans. Nosotros podemos ver una fotografía acá. La enfermedad se transmite cuando la persona se rasca sobre la picadura e introduce las heces del insecto infectado. Entonces el tripanosoma lo que hace es introducirse en el humano. También puede producirse a través de la mucosa, de los ojos o de la boca. Acá vemos una aplicación que se llama GeoBin, que es pública y gratuita, creada por investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata, y su fin es orientar a la comunidad en la identificación de posibles vinchucas que encuentren y que puedan implicar un riesgo epidemiológico. El proceso de su utilización es muy simple. Tienen que tomar una fotografía de la vinchuca que encuentren y reportar su localización utilizando el GPS del dispositivo móvil para que luego esta información pueda ser procesada. Con esto terminamos la clase teórica de artrópodos. Espero que les haya gustado conocer este grupo tan atractivo y tan diverso. Saben que pueden consultarme cuando ustedes quieran a través de mensajería de esta plataforma o pueden enviarme un email directamente a mi lugar de trabajo. Nos estamos viendo pronto. Saludos.